¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí listas y listo para darles la más cordial bienvenida a esta segunda edición de nuestro curso virtual Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género. La primera edición de este curso se realizó en diciembre del año pasado y fue un éxito. En aquel momento nos comprometimos tanto la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, quien en ese momento acababa de arribar al Tribunal Estatal Electoral en calidad de magistrada, y una servidora desde el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la 65 Legislatura del Estado de Veracruz. Nos comprometimos con ustedes a tenerles otras ediciones de este mismo evento, buscando con ello aportar elementos que puedan contribuir a la mejor formación de cada una y de cada uno de ustedes, tanto desde las campañas políticas en las que participan o con una candidatura o como parte de los equipos de campaña, o bien ya sea en su calidad de ejercer su ciudadanía, para que podamos conocer más detalles de cómo funciona este nuevo andamiaje legal. Así que muy contentas y muy contento hoy. Estamos aquí para compartirles que no hay fecha que no llegue y hoy es el día. Iniciamos la primera de 5 sesiones de trabajo. Tendremos cada uno de los días de esta semana una sesión y bueno, pues estamos realmente muy contentas. Así que para darles la bienvenida y para brindarnos su mensaje con el cual estaremos inaugurando estos primeros trabajos, y está aquí nuestra ponente magistral, a quien en un momento más vamos a presentar y vamos a escuchar. Bien, para darnos ese mensaje de bienvenida, nos hace el favor de acompañarnos el doctor magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien también forma parte del Tribunal Estatal de Veracruz, a quien le agradecemos su presencia y desde luego pues les invitamos a escuchar su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, doctora. Pues bien, muy buenas tardes a todas y a todos quienes hoy nos acompañan y fundamentalmente a las participantes que hicieron posible este evento denominado Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género en su segunda edición. Primero, antes que nada, quisiera agradecer a quienes hacen posible la realización de este gran evento. Sin duda alguna son grandes figuras que representan la evolución y el posicionamiento del liderazgo femenino en diversos ámbitos. Mi admiración y reconocimiento a la gran lucha que representan y con la que me siento identificado al ser parte de este Tribunal Electoral de Veracruz. Realmente, doctora Mónica, doctora Patricia, doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, me siento realmente distinguido, en verdad, al haber sido incluido en este magno evento y sobre todo poder dirigir estas palabras de inauguración, que bueno, además de todo, soy el único hombre en el programa, la verdad es un honor, muchas gracias, ahora sí, no sin nombres, muchas gracias. Saludo con beneplácito a nuestra ponente con quien iniciamos la ronda de este curso en línea, que es la doctora Patricia Olamendi Torres, a quien yo le doy la más cordial bienvenida y a quien agradezco profundamente haber aceptado estar aquí inaugurando esta segunda edición. Doctora, el tribunal está a las puertas abiertas, es tu casa las veces que gustes venir. De igual manera también quiero agradecer a mi amiga muy querida, la doctora Mónica Mendoza Madrigal, del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso Local, por su acompañamiento permanente en los temas de género y aparte por todo el apoyo que siempre ha brindado aquí a este tribunal y que sabemos que siempre que la necesitamos está aquí con nosotros. También agradecer a dos grandes mujeres que son muy importantes en mi vida como laboral, como lo son mi compañera, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, con quien ahora tengo el gusto de compartir un gran compromiso en este tribunal, también de la mano de otra gran mujer muy comprometida con nuestra causa, que es nuestra presidenta, la doctora Claudia Díaz Tablada. Ambas son unas personas de quienes cada vez voy aprendiendo un poquito más de los temas con los cuales debo trabajar día a día y continuar de la mano en esta lucha inquebrantable a favor de la mujer y su caminar en la vida política. No es un trabajo fácil como hombre, a veces nos cuesta un poquito cambiar un poco esta perspectiva, pero gracias al apoyo de estas mujeres que he mencionado, mis compañeros, de la doctora Mónica, va uno entendiendo un poquito más de qué se trata esta lucha. Ahora bien,
Es indudable que nos encontramos de cara al proceso electoral más grande de nuestra historia en nuestro país y es vital la participación plena e igualitaria de las mujeres. Además que como hombre y como miembro de un órgano jurisdiccional, me siento con una gran responsabilidad de realizar todas aquellas acciones afirmativas que generen que la participación en la vida política se realice de una manera incluyente y un punto esencial, sin violencia. También quiero aquí saludar con mucho afecto a mi amiga la doctora Flavia Fleidenberg, quien también va a participar en este evento. Doctora, sabes el gran cariño, admiración y respeto que te profeso. También mi admiración a la licenciada Flavia Tello, quien también nos va a distinguir con su intervención y refrendar mi amistad también con mi maestra, la magistrada Gabriela Villafuerte Coelho. Gaby, querida maestra, con quien siempre es un gusto compartir y aprender mucho de ti, igual que de la doctora Flavia. Y también saludar a la licenciada Claudia Patricia Lagarza Ramos, mi amiga, magistrada del Tribunal Electoral de Nuevo León, a la doctora Leti Bonifaz, a la doctora Carolina Vergel, mujeres a quienes admiro realmente por su disposición y esta tenacidad para tratar todos los temas de paridad, de igualdad de género y su compromiso para lograr eventos que permitan este criterio. No cabe duda que este es un evento de suma importancia para quienes integramos el Tribunal Electoral de Veracruz y para todos quienes estamos inmersos en estos temas a favor de las mujeres. Tengo plena certeza que será todo un éxito y al concluir esta semana nos quedaremos con muy buenas enseñanzas. En externo, mi más sincera felicitación por todas las acciones emprendidas en el caminar profesional y el compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia hacia la mujer que cada una de nuestras ponentes y organizadoras han demostrado. Para mí son mujeres empoderadas, mujeres realmente comprometidas con esta igualdad. Y si me lo permiten, sin más que agregar, siendo las 17 horas con 10 minutos del día 1 de marzo de 2021, se da por inaugurado el evento Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género en su segunda edición. Muchas gracias y enhorabuena. Te cedo la palabra, mi querida Moni. Un abrazo. Muchísimas gracias, querido magistrado, te agradecemos mucho. Ya te trajiste hasta tu hashtag, no sin nombres, pero bueno, importante recordar que este es un curso de violencia política en razón de género y que lo que estamos haciendo es impulsar la paridad y la mayor participación política de las mujeres. Desde luego, construiremos una democracia en condiciones de igualdad, pero gracias a la participación cada vez más numerosa, nutrida y efectiva de mujeres que hoy estarán siendo electas de manera histórica en un proceso electoral que nos convoca, además, no tan solo de manera paritaria, sino que nos convoca también con un nuevo andamiaje jurídico que nos brindará, esperemos así, la posibilidad de hacer campaña y de contender sin ser víctimas de violencia política por el hecho de ser mujeres. Esta posibilidad que se espera nos brinden estas nuevas leyes, estas nuevas herramientas, pues será la que defina la calidad de la democracia que estemos construyendo a partir de las nuevas reformas en materia paritaria. Y de eso es de lo que estamos nosotros hablando acá, de construir este nuevo pacto político que nos lleve a poder liderarnos de formas tan caducas de ejercer la violencia en contra de las mujeres también en el ámbito político electoral, porque el ámbito político electoral es un reflejo de muchos de los otros ámbitos de vida de todas las personas y en este también se reproducen las violencias, como hemos podido tomar nota y dar cuenta de ello a lo largo de la historia de la humanidad y así es como se ha venido constituyendo. De tal manera que no podíamos ni siquiera pensar en abordar estos temas sin invitar a una de las mujeres que desde hace décadas han trabajado en el impulso en estas leyes que hoy gozamos. Y es que nos parece muy importante poder reconocer y brindar el crédito que corresponde a las muchas mujeres que durante largo tiempo han venido recorriendo el camino para que hoy nosotras podamos gozar de estas leyes en materia de paridad.
No fue una concesión ganada por ningún gobierno, no fue un logro de unas cuantas, es producto de una lucha comprometida de muchas mujeres a lo largo de muchos años, que desde la academia y principalmente desde la sociedad civil han logrado sinergiar con los poderes en turno, a veces más rápido y a veces más lentamente, para poder consolidar este proceso de transformación. Ninguna de nosotras estaríamos aquí hoy sin el trabajo comprometido de mujeres como Patricia Olamendi, por lo cual es de verdad para mí un gran honor que haya aceptado participar con nosotros para inaugurar este curso virtual. Y además dicen que siempre la política es una ciencia de circunstancia. Y este momento de vida, tanto de las mujeres activistas en México como de las mujeres todas, pues es un momento que se vive de una manera particular y que activistas feministas tan comprometidas como Patricia Olamendi también lo viven de manera particular. Entonces llegamos a él para demostrarle a ella que tiene nuestra solidaridad, tiene nuestro respeto y tiene nuestro respaldo personal e institucional. Para ella, para las muchas otras defensoras de los derechos políticos de las mujeres, gracias a los cuales estamos hoy aquí, nuestro más sincero agradecimiento como mujeres mexicanas, como mujeres veracruzanas, como mujeres del mundo. Voy a compartirles la semblanza de nuestra invitada magistral de esta tarde. Patricia Olamendi Torres, originaria de Puebla, México, es doctora en Derecho, tiene maestría en Derechos Humanos y es militante por la igualdad y la no discriminación. Experta en prevención de la violencia de género, principal impulsora de la armonización legislativa para la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Patricia Olamendi ha sido reconocida por su activismo y es promotora de los derechos humanos en México e Iberoamérica. Entre otros reconocimientos que ha obtenido se encuentran el Mérito Civil, otorgado por los Reyes de España, el Premio Nacional Jurisprudencia por la Barra de Abogados, el Premio Hermila Galindo por el Congreso de la Ciudad de México, y ha sido declarada Ángel de la Ciudad de México por su aporte a la creación de la legislación en derechos humanos y de las mujeres. Ha sido funcionaria en México y en Naciones Unidas, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subprocuradora de Justicia de la Ciudad de México, coordinadora del Mecanismo de Seguimiento contra la Violencia hacia las Mujeres de la OEA y electa en el periodo de 2012 a 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como experta para los temas de discriminación, siendo la primera mujer en presidir la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Como consultora internacional, ha participado en la elaboración de diversos estudios y propuestas legislativas y de política pública en materia de derechos humanos de las mujeres, relativos a acciones positivas en diversas áreas como trata de personas, violencia contra las mujeres, feminicidio y acceso a la justicia para las mujeres. Elaboró el Protocolo para la Investigación del Feminicidio, una guía de investigación judicial que ha sido propuesta en toda Latinoamérica, entre otras regiones. Ha publicado diversos libros. El más reciente es El feminicidio en México. Es directora ejecutiva del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos y es cofundadora de la Red de Mujeres en Plural y también de Nosotras Tenemos Otros Datos. Con ustedes, Patricia Olamendi Torres. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, magistrado Roberto Sigala. Tengo que decirle que yo tengo algo de veracruzana, porque según la Constitución de Veracruz, hasta donde yo me quedé por ser hija de veracruzano, creo que tengo por ahí mis raíces. Bueno, quiero en principio agradecer la posibilidad de estar con todos ustedes, con todas ustedes el día de hoy y tener la oportunidad de comentar un poco cuál ha sido
esa trayectoria que la democracia mexicana ha seguido, que también nos ha permitido a las mujeres ir colocándonos de alguna manera nuestros derechos al ritmo que la democracia mexicana avanza. Y a mí me gustaría, no voy a irme muy lejos porque es un poco complejo, pero quisiera iniciar teniendo en mente algo muy significativo que regularmente las mujeres no partimos de eso. Y es que las personas, hombres y mujeres, tenemos derechos políticos y electorales. Y por fallas serias de nuestra democracia, regularmente siempre hablamos de derechos electorales y los confundimos con los políticos. Entonces, creo que es importante tener claro cuáles son esos derechos políticos que hace posible que las personas tengamos la certeza de que verdaderamente participamos en el desarrollo y en las opiniones y en el rumbo que nuestro país toma y que hace posible la democracia. Nuestros derechos políticos y electorales, digamos que están por primera vez compilados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes saben, esta declaración es una declaración que surge en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto muy desfavorable para las personas en el mundo y en un ambiente difícil, porque las conclusiones de la guerra trajo la división del mundo entre los vencedores y por lo tanto los vencidos tuvieron que ser sometidos. Y no necesariamente la gente amaneció de un día para otro sabiendo que vivía en un régimen político que no lo conocía, no lo entendía. Toda Europa fue dividida, entregada una parte al eje socialista en aquel entonces y otra parte al llamado eje democrático. África fue repartida en un escritorio con una regla que hoy en día es el motivo principal de los conflictos en África, porque la repartición incluía dividir poblaciones completas, entonces no ha sido sencillo, ya se sucedió lo mismo. Y los países famosos que se terminan aliando a través del eje de la democracia, pues también son sometidos de alguna manera porque se les impone una presencia militar a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que finalmente terminan sometiendo a las poblaciones en buena medida. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es como una visión que le das a las personas para creer que el mundo puede ser mejor. En un principio se decía que la declaración era una absoluta utopía. En el ámbito diplomático siempre se dice que cuando te dan un garrote te tienen que dar también un dulce, porque bueno, el garrote suele ser muy fuerte y en este caso era muy fuerte para las comunidades. Y lo que le dieron como dulce fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la gente la vio como un asunto absolutamente de utopía. La gente hablaba de la declaración como eso es imposible que lo podamos construir, nunca lo vamos a lograr. Pero las personas se empezaron a apoderar de la declaración y sus contenidos y terminó siendo la declaración un manifiesto de lucha, un manifiesto por la igualdad, por la autodeterminación, pero sobre todo un manifiesto por la defensa de los derechos humanos de las personas. En ese, digamos, primer documento importante van a estar este paquete de los derechos políticos y electorales, no exentos de discusiones muy fuertes, porque para aquel entonces ya existía el régimen socialista y tenían otra visión del mundo. Más adelante lo voy a aclarar. Pero entonces en el 48 vamos a tener establecidos en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal nuestros derechos políticos.
Y dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. El primero de nuestros derechos políticos es esa libertad de expresión, de opinión, que incluye también, fíjense, investigar y recibir información sin limitación alguna. Y esto es muy interesante porque nosotros estas reformas las hicimos muy tarde, lo vamos a ir viendo. En el artículo 20 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación. Esto es muy significativo porque los partidos políticos surgen también en ese contexto. La libertad de asociación. Durante muchos años en México solo hubo un partido oficial y los demás no necesariamente estuvieron incluidos, ¿verdad? Entonces, esto se convirtió en buena medida como un motor de lo que nosotros vamos a ver más adelante como las reformas políticas. Y el artículo 21 señala con toda claridad que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, ya sea directa o a través de representantes, de acceso a la igualdad a la función pública de su país en condiciones de igualdad, pero sobre todo a participar en elecciones libres, con voto secreto, ¿verdad? Y con garantías de libertad del voto. Estamos hablando de 1948, ¿verdad? Algunos de estos principios vamos a tardar un rato para que en México puedan estar incorporados. En los años 60, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene todavía esa fuerza necesaria para que las personas puedan reclamar sus derechos. Si se decide crear un pacto de derechos civiles y políticos, y cuando se inicia la construcción de ese pacto, se da una discusión en el ámbito internacional en los años 60, que es muy significativo en el derecho internacional los años 60, porque va a dar pie a la construcción de 3 grandes tratados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención contra todas las formas de discriminación racial, que por primera vez hace una legislación destinada a un grupo social tradicionalmente discriminado. ¿Qué nos dice el Pacto de Derechos Civiles y Políticos? Yo quiero decirle que quienes son estudiosas del derecho internacional van a encontrar algo muy agradable en estas discusiones para la construcción de los pactos, porque en aquel entonces no se ponían de acuerdo los integrantes de Naciones Unidas qué derechos iba por encima del otro. Hoy decimos que todos los derechos son iguales, ¿verdad? Si afectas uno es como carambola, ¿verdad? Si afectas un derecho, vas contra todos. Pero en aquel momento, el bloque socialista decía, es más importante comer y la salud y la educación. Y el llamado bloque libertario de la democracia decía, no, es más importante no ser detenido indebidamente, es más importante ejercer tu libertad de expresión y es más importante que todas las personas que nos gobiernan sean electos democráticamente. Entonces, como no se llegó a un acuerdo para meter todo en un solo paquete, se construyen estos 2 pactos, que hoy en día pues ya aprendimos a hablar de ellos, pero en aquel momento pues respondían sobre todo a posiciones políticas sobre cuáles eran los más importantes o los menos importantes de los derechos. Y en el año 60, como ustedes seguramente conocen, en los Estados Unidos, en el año 60 una muy buena parte de países, sobre todo de África, vivían en la esclavitud. Era legal. De hecho, la esclavitud va a ser legal hasta los años 90, en que se acaba
el régimen del apartheid o del apartheid en Sudáfrica y finalmente se extingue. Pero la esclavitud motivada por tu origen racial o tu color de piel era legal en esos años. En los Estados Unidos, aunque formalmente no existía la esclavitud, existía la segregación por motivos de color de piel. Es decir, había lugares destinados para la llamada gente color o negra y había lugares destinados para los blancos. Esa segregación prácticamente produce una revolución en los Estados Unidos, una revolución no resuelta, por cierto, produce en los Estados Unidos, pero vamos a tener algo que hace una transformación en el campo del derecho y que las mujeres lo vamos a agarrar como nuestro y lo vamos a utilizar en nuestros avances legislativos más adelante. Y es que por primera vez se toma la decisión de reconocer que a pesar de que decíamos que todos teníamos los mismos derechos, todas y todos, había grupos de personas para los cuales esa frase era simplemente una frase, porque la vida real no te permitía tener los mismos derechos. Esta convención produce una definición de discriminación que años después la va a retomar la Convención contra la Discriminación hacia las Mujeres, CEDAW, y nos señala que por motivos en ese momento de raza, ¿verdad?, puede consistir la discriminación en una medida que impida, limite, obstaculice la posibilidad del acceso a tus derechos. Junto con esa definición, esta Convención de Discriminación Racial nos va a dar también el remedio. Y el remedio se llama acciones afirmativas o acciones positivas para asegurar el adelanto de la igualdad entre las personas. En los años 60, el Pacto de Civiles y Políticos también va a insistir en los derechos políticos y electorales. El artículo 19 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Nuevamente, repetimos, se reconoce el derecho a la reunión y manifestación y a la asociación. Y, por supuesto, a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegidos en elecciones periódicas realizadas por sufragio universal, y a condiciones de participar en la función pública en igualdad. Es decir, nos está diciendo esta convención que las personas quienes son estudiosas de los derechos civiles y políticos de las mujeres, les recomiendo la recomendación 28 del Pacto de Civiles y Políticos. Es una maravilla, es una recomendación que traduce la convención para efecto de comprender dónde están buena parte de los obstáculos que todavía las mujeres tenemos en el ámbito práctico. Bueno, vamos a tener entonces, por primera vez, esta discusión. Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando analiza los derechos civiles y políticos, y es bien interesante, en una opinión consultiva, dice: los derechos políticos, el ejercicio efectivo de estos derechos constituye un fin en sí mismo. Es un medio fundamental para que las sociedades democráticas tienen para garantizar los derechos humanos. Sin ejercicio de derechos políticos, no hay manera que puedas ejercer el resto de tus derechos. Y muchas veces nosotras no nos damos cuenta, porque para las mujeres el campo de los derechos políticos es algo muy novedoso porque rompe con todo aquello que las tradiciones
los estereotipos y los prejuicios han dicho sobre las mujeres. Calladita te vas más bonita. Y esa palabra demoledora, esa frase, ha obligado a que las mujeres no nos expresemos. Es tan fuerte el calladita te ves más bonita que, bueno, les voy a comentar una anécdota. Estando en Europa, conociendo un poco las medidas de acción afirmativa de empresas muy grandes, de corporativos muy grandes, de cómo incluir a las mujeres en cargos importantes directivos, conocí el trabajo de una petrolera de origen holandés, y me decían, mira, nosotros no solamente ponemos un sistema de cuota, ponemos algo más. Y yo le dije, ¿qué es más que un sistema de cuotas para cargos directivos? Nosotros le damos un entrenamiento especial a las mujeres cuando compiten por un cargo público, por un cargo de dirección, porque las mujeres prefieren quedarse calladas y no defienden su propuesta. Permanecen en silencio, y cuando no defiendes tu propuesta frente a un consejo empresarial, dicen, es que no saben. Entonces ellos, para hacer estos concursos de incorporación en igualdad de condiciones, las capacitan para que se puedan expresar, y a partir de eso ellas puedan defender. O sea, que el calladito te ves más bonita es casi un tema que nos imposibilita. Mujeres juntas ni difuntas. Mujeres juntas, ¿dónde está nuestra organización? ¿Qué tanto las mujeres participamos en la organización? En las organizaciones sindicales, sociales, cívicas, etcétera. Ahora estamos empezando a participar en organizaciones, pero son nuestras, las que hemos construido, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos esa idea de que podemos ser líderes de organizaciones, porque también existe esa actitud. Entonces, y el otro tema es manifestación. A mí me sorprende mucho cuando últimamente funcionarios de los estados dicen, bueno, pero es que van a salir las feministas, ya ahora las feministas parecemos una banda, ¿no? Van a salir las feministas a destrozar todo, ay, perdón, existe esta idea de que la manifestación para nosotras no es algo permitido, puede ser prohibido. Y existe esa tendencia también a señalar la otra. Las mujeres no nos expresamos porque nos manipulan. Y cuando nos manipulan, nos sacan a la calle. Y entonces las mujeres, detrás de las mujeres, ellas no son. Es que ¿quién está detrás? ¿De parte de quién? Dice alguien, que ya saben quién. ¿De parte de quién? Estas mujeres protestan. Entonces son temas que nos interesa sobre todo entender. Estas reformas, la Declaración Universal, el Pacto de Civiles y Políticos, que se aprueba en el 66, pero que México va a firmar y ratificar hasta el 81, también nos habla de algo muy importante. Estos principios de derechos humanos no permearon el sistema político mexicano. No estaban en el sistema político mexicano. En el sistema político mexicano había un proceso de elección de un partido de Estado. Y para no se viera mal, como diría un escritor, pues había 2, 3 que peleaban, ¿no? Pero generalmente, incluso algunos de ellos no tenían derecho de asociación, y tuvo que venir una reforma política para que algunos partidos pudieran hacer actividades de manera legal, porque era ilegal sus actividades. Me refiero sobre todo al Partido Comunista Mexicano, que va a obtener su registro, pues ya prácticamente a finales de los 80, a principios de los 80, finales de los 70, que viene una reforma.
Pero entender entonces en qué contexto nuestra democracia se fue desarrollando también nos permite comprender qué tanto las y los mexicanos estamos familiarizados con el ejercicio de nuestros derechos políticos y con el ejercicio de nuestra ciudadanía plena. Y yo podría decir que es relativamente reciente nuestra entrada al ejercicio de los derechos políticos. No está exenta, pero nuestras reformas han ido encabezadas sobre todo a los procedimientos electorales, no tanto al ejercicio de los derechos políticos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque nosotros decimos la ciudadanía, desde el concepto del feminismo, la ciudadanía te permite el ejercicio pleno de todos tus derechos y a partir de ese ejercicio pleno se da un proceso de empoderamiento que te permite transformar tu espacio. Pero como tú no conoces todo eso, y en México las reformas políticas han estado ligadas a los derechos electorales. De hecho, yo simplemente pongo un ejemplo. Estamos ya iniciando un proceso electoral y cuando se acabe el proceso electoral, ¿qué hacemos? Nos esperamos al otro proceso electoral porque nosotros confundimos los derechos políticos con los derechos electorales y nos limitamos exclusivamente al proceso. Pero es ahí el rumbo que ha tomado nuestra democracia. No necesariamente la del ejercicio pleno de los derechos políticos. Bueno, en 1988 yo tuve la suerte de ser diputada federal, 88-91, por primera vez fuimos Amalia García y yo las primeras mujeres de la izquierda que llegamos a la Cámara de Diputados. Pero en el 1988 es como un parteaguas en la democracia mexicana. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, va un candidato del partido oficial. Yo recuerdo que nosotros platicábamos entonces en el Partido Mexicano Socialista y decían que era la unidad de toda la izquierda, porque la izquierda logró la unidad. Y decíamos, si sacamos un 8% de la votación va a ser muy importante. Porque claro, venías de las catacumbas a querer salir a la vida pública y pues no eras una gente representativa para el voto, además de todos los prejuicios que había contra la izquierda en México. Pero se da la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia impulsada desde el mismo partido de poder, una parte, una fracción, y se reúnen una cantidad de grupos muy fuertes y amanecemos con que la votación no favorecía al candidato del partido oficial. Y sí favorecía a Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahí viene como digamos una especie de qué está pasando en este país. Por supuesto, las elecciones en aquel entonces eran calificadas en la Cámara de Diputados, ahí se daba la calificación, pero el proceso electoral era total y absolutamente conducido por la Secretaría de Gobernación. La famosa caída del sistema, con el ciudadano Manuel Bartlett a la cabeza, nos llevó a que en pocos días las mismas tipo de letras y hasta la misma tinta y hasta la misma pluma aparecieran nuevas actas electorales que finalmente traían votaciones exageradas en lugares remotos para el presidente y muy pocas para los diputados locales. Me acuerdo perfectamente de Veracruz, donde hubo quizá uno de los fraudes más grandes, y parte de Puebla, donde resulta que lugares como la parte de la Sierra de Zongolica, pues ese día había tenido una visita foránea de 20,000, 30,000 personas, que pues les dio por ir a visitar Zongolica el día de la elección, entonces había 30,000 votos para el presidente y como 8 o 6 para el candidato a diputado. Y así por el estilo en diferentes lugares. Bueno,
La realidad es que nunca pudimos saber qué pasó porque los paquetes electorales fueron quemados y nos quedamos. Pero aunque el triunfo de Cárdenas no fue reconocido, en ese momento sí abrió la posibilidad de una primera reforma electoral. Les hemos llamado reformas político-electorales, pero en realidad fue una primera reforma electoral. Y esa reforma electoral nos va a llevar, sobre todo, a que exista un primer código federal de instituciones y procedimientos electorales y un órgano desconcentrado de la misma Secretaría de Gobernación que seguirá siendo presidido por el secretario, pero ya no sea directamente el secretario. No sé si me explico. Te lleva un órgano desconcentrado que no necesariamente, porque el pleito era si siguen siendo las elecciones así como están calificadas y en el lugar donde se resuelven, pues nunca vamos a llegar. Y el país realmente estaba en un quiebre muy fuerte. A mí me tocó, siendo diputada, ir a varios estados y la gente estaba totalmente armada. O sea, se necesitaba prender el cerillo nada más para que hubiera. Entonces se necesitaba generar algo de confianza en el proceso electoral. Y ese algo de confianza fue decir, bueno, va a haber un órgano separado, pero ese órgano separado va a tener cierta autonomía, pero al final de cuentas la última palabra va a seguir siendo del ciudadano secretario de Gobernación. Este proceso fue un proceso muy difícil para lograr esa primera etapa, pero en el 93 viene esta reforma al mismo código en donde se construye el IFE, no como los conocemos más adelante, pero este órgano va a tener la facultad de declarar validez en las elecciones, ya no el secretario de Gobernación. Expedir constancias de mayoría, ¿verdad?, a ganadores y topes de gastos de campaña. Viene un reparto de dinero a los partidos políticos. Yo quiero serles muy sincera. Yo estoy en contra totalmente del recurso a los partidos políticos. Porque ahora los partidos políticos son un gran negocio. Es una franquicia que se vende. Y ya no tenemos ninguna ideología. No sabemos qué defiende quién. Porque da lo mismo que estés hoy en el PAN y mañana en el PRI, pasado en Morena y el otro día en tal. Se conforma una clase política que detenta el control de los registros de partido, lo vuelve a pedir y se vuelve millonario una cantidad de gente, porque en aquel entonces se formaban partidos, se iban con el dinero y no había ni siquiera fiscalización. Ha sido un motor para crear una clase política que hoy en día yo la siento como esas botas de acero que te pegan en la cabeza y que no la puedes mover, porque es una clase política que tiene intereses económicos. Pero si tú hoy en día le preguntas a un partido político, oigan, ¿y qué defienden? Porque en el mundo tú votas porque sabes que tal partido defiende esto, tal otro defiende esto. Hay políticas, pero en México hoy en día yo no sé qué defienda. No tenemos claro qué defiende quién, ni qué persigue quién. Porque además, si ustedes leen los documentos, es una sarta de tonterías lo que dicen. Los he tenido que leer últimamente por razones de trabajo y estoy impresionada de cómo la gente puede decir tantas tonterías juntas en un solo documento. Pero este es un problema de fondo. Porque yo, como feminista, me pregunto en dónde yo puedo caber o dónde puedo sentirme representada. No tengo claro. Gana uno y gana otro y no tenemos claro cuáles son las demandas y qué partido defiende o no los derechos humanos, porque tampoco lo tenemos claro.
Este es un problema de fondo de la democracia mexicana, porque al no tener un programa y una ideología clara, realmente nuestras opciones es como a ver cómo me cae el que va enfrente. O sea, si me cae bien, me cae mal. Yo no sé ustedes, pero yo ahorita no sé por quién voy a votar. Y creo que soy mayoría, no minoría en este país. Bueno, vamos a tener entonces esta reforma de 93, y en esta reforma de 93, yo puedo decir que es la primera vez que vamos a aparecer las mujeres en una frase que costó mucho, porque aunque no lo parezca, este tipo de cosas cuestan demasiado, cuestan enojos, peleas, tratar de negociar, sentarte con un montón de gente a platicar. Bueno, esta primera frase que va al COFIPE de entonces, el Código Federal de Procedimientos Electorales, dice: los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular. ¿Qué se estaban comprometiendo los partidos políticos? A nada. Pero era la primera vez que las mujeres estábamos en un texto como tal de una reforma electoral. Promoverán la participación de las mujeres en cargos de elección popular. Ya para el año 96 vamos a tener una reforma al artículo 41 constitucional. Se aprueba un nuevo COFIPE que establece la autonomía e independencia del IFE, diciendo que es la institución encargada de la organización de las elecciones como una función estatal que se realiza a través de un órgano público autónomo, y al final de cuentas ya vamos a tener los famosos consejeros ciudadanos, que había sido toda una disputa para que quienes formaran parte de ahí no fueran los mismos partidos los que nos calificaban que nos descalificaban, ¿verdad? Yo creo que el término ciudadano en estos mecanismos que han construido los partidos sigue siendo muy complejo, porque mientras siga siendo todo esto un sistema de cuotas al interior de la Cámara de Diputados, senadores, pues llega gente que quizá no tiene ningún mérito, pero es cuate de alguien, amigo de alguien. Bueno, ya tenemos nuestros disque totalmente contrario a lo que pasa en el mundo. Porque en el mundo se evalúan las currículas, los perfiles, los conocimientos. A mí siempre me sorprende cómo en México hemos tenido ministros, ministras de la Corte que dicen: abogada postulante, licenciada en Derecho, ministra de la Corte. Dices: ay, perdón, pero siquiera un poquito de estudiadita no le cae mal a nadie, ¿verdad? Cuando tienes un montón de abogadas que son doctoras, doctores, tienen una práctica jurídica de muchos años. Igual nos pasa con estos organismos autónomos y ciudadanos que no terminamos cuál ver la ciudadanía hasta que todo el mundo se empieza a atacar y dice: fulano es de tal o tal partido. Bueno, en 1996, con esta reforma tan importante, la realidad es que nos colamos. Nos colamos porque acababa de pasar la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, donde se había discutido por primera vez la esfera de la participación del ejercicio del poder político de las mujeres. Era la segunda esfera de Beijing, y daba cuenta de un panorama muy serio de participación de las mujeres en los ámbitos legislativos y de gobierno. Y en las representaciones legislativas no llegábamos a un 8% mundial en el 96. Y nosotras ya encarreradas por Beijing, ¿verdad? Dijimos, porque si no lo han leído, por favor, léanlo, es El ejercicio del poder y la toma de decisiones para las mujeres,
en la plataforma de acción de Beijing, que yo me niego a que digan que ya no existe porque no lo hemos cumplido. La verdad es que está muy lejos. Pero en esta plataforma nos habla por primera vez del sistema de cuotas como un mecanismo positivo para el adelanto de las mujeres en la vida pública del país. Las cuotas empiezan a ser una forma de inclusión, ¿verdad?, que permita a las mujeres avanzar hacia la igualdad. Y logramos en aquel momento poner una frase que decía: los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70% del mismo género. Es decir, le estamos pidiendo que por lo menos consideren el 30%. Y ahí surge nuestra primera cuota del 30%. Pero ya saben, como siempre, los partidos tienen una capacidad para enrollarte y llevarte por donde no debes. Bueno, ¿cuáles candidaturas? Dijimos, procurarán, ¿verdad?, no excedan del 70%, pero ¿dónde? Y entonces aquí tenemos una primera discusión. ¿Titulares o suplentes? Y los partidos dicen, pues sí cumplo, voy a poner bastantes suplentes, a modo de que ya estén ahí incorporadas. ¿En qué lugares? Ah, pues de mis primeros 10 voy a poner el 8, el 9 y el 10. Entonces, pues las mujeres no llegan. No llegan. Entonces viene una discusión muy interesante y, por supuesto, el tema de si los cargos uninominales, las mujeres tenían derecho a participar con cuota. Y dijeron, no, tampoco. Esos son democráticos. Viene una discusión que no hemos logrado superar. Si la cuota forma parte o no de la democracia, ¿verdad? O esos cargos no eran, y bueno, no hemos terminado de superar porque lo vamos a ver incluso cuando discutimos gubernaturas. Entonces, viene nuevamente el otro reclamo, 2002. Viene la reforma electoral de 2002 y vamos a establecer, porque no veíamos claro que las mujeres llegaran, eran suplentes, iban en los últimos lugares, por ahí alguna llegaba, y entonces le vamos a poner que no puede, dice, cuota máxima del 70% para candidatos propietarios de un mismo género. Propietarios, es decir, no van a llenar con suplentes, ¿verdad? Tienen que ser propietarios. La reforma del 175 del COPIFE. Segundo, se establecieron restricciones en la lista de candidatos plurinominales. Y les dijimos, a ver, no. Es de cada 3, 1 es para mujer. Y tuvimos que estar haciendo una escalerita. 1, 2, el 3. Por supuesto que los partidos decían sí, pero el tercero. ¿Por qué? Porque en sus pluris, en una legislatura, pues llegaba el 1 y el 2, pero a veces no llegaba el 3. Pero bueno, yo creo que fue un avance muy importante porque por lo menos ya teníamos listas donde las primeras 10 lugares, 3 iba en el tercero, el sexto o el noveno, pero había posibilidad de llegar. Y en tercer lugar, también se fijaron por primera vez sanciones para este incumplimiento. Esto es también muy importante. Si no me garantizas esta presencia, no te registro las candidaturas. Y bueno, nuevamente la discusión de solo en las pluris. Los uninominales no me los tocas porque los uninominales son de una votación democrática directa. Ah, caray. Entonces las mujeres en la votación, entre comillas, democrática directa, no participan porque los partidos políticos tenemos nuestros métodos. Y esos métodos en uninominal, pues nos pasa en la clásica, ¿no? ¿Quién es el más popular? Pues fulanito. Ah, no, pues
Báez. Una discusión que yo creo no hemos completado. Viene la nueva reforma electoral en 2007 y ahí nos pasamos de una cuota del 30 al menos el 40% de candidaturas propietarias de un mismo género. Y dice, procurando llegar a la paridad. El término paridad no aparece en el 2014, aparece en el 2007, ¿sí? Entonces, aquí decimos, deben incluir por lo menos 2 mujeres por cada segmento de 5 para garantizar esa posibilidad. Bueno, y viene otra vez la discusión de las candidaturas son resultado uninominales de procesos democráticos. Los partidos políticos han alegado que las cuotas o acciones positivas eran contrarias a la democracia y por lo tanto no podían tomarse en cuenta en las designaciones de candidaturas de mayoría relativa. Y hay que decirlo, viene este alegato muy interesante y en el 2011 vamos a ir a un alegato a través de una acción jurídica. Una acción jurídica que va a encabezar la red de mujeres en plural que ya habíamos constituido para ese momento. Y que yo creo que es quizá la acción jurídica del litigio estratégico más importante, porque teníamos un contexto muy favorable. Se acababa de aprobar la reforma en materia de derechos humanos en el país y por lo tanto los tratados internacionales eran ley suprema de la Unión, que siempre lo fueron, pero nunca había querido reconocerse como tal. Y eso nos permite abrirle la puerta a una convención que es la CEDAW, que nos va a llevar a litigar un tema acerca de la igualdad como principio y derecho, pero también de la democracia y la igualdad. No podemos hablar de democracia si no hay igualdad, son sinónimos. La igualdad de trato y oportunidades. Entonces da una discusión que nos lleva a una maravillosa sentencia que es la 12624, ¿verdad? Que se logra en noviembre del 2011 a propósito de los lineamientos para la selección de candidatos en el periodo 2012. Y a propósito de esa situación, los partidos políticos resultan obligados a garantizar en sus postulaciones uninominales y plurinominales el 40% de sus candidaturas. No solamente hay una sanción, que puede ser el no registro, hay por primera vez una sanción de poder perder su registro como partido político. Obviamente yo no tengo por qué decirlo, pero en ese momento los partidos políticos nos odiaron. Ahora sí, como diría alguien con odio jarocho, nunca he entendido por qué dicen eso. Pero se da una discusión que nos lleva finalmente a que los partidos se vean obligados a voltear la cabeza y decir, en el distrito existen también mujeres. Y ahora sí que no las había visto. Me acuerdo que incluso decían los partidos que no tenemos mujeres y de malas hicimos listas gigantescas por estado para decir, aquí hay un montón de mujeres, ¿no? Creo que esta sentencia emblemática nos lleva a una discusión sobre lo que la CEDAW siempre ha dicho. Los procesos de incorporación de las mujeres a la vida política y pública son extremadamente complejos. Si no aseguramos su participación, las mujeres no pueden participar. La vida privada nos absorbe. El cuidado de los hijos, de la casa, el trabajo, esto, aquí y allá. Si no aseguramos estas medidas, no llegan las mujeres. ¿Cuándo vamos a tener liderazgos políticos si no pueden participar en procesos, ¿verdad?, de participación política? Y aquí vamos a tomar el artículo 7 de la CEDAW
que es precisamente el de la participación en la vida pública y política, y que nos lleva precisamente a decir votar en todas las elecciones y ser elegible en todos los organismos que sean objeto de elección pública. Quédense con eso. Participar en la formulación de políticas gubernamentales y en la ejecución de estas. Queremos gobierno. Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales. Ojo, cuando sale la circular 1 del ciudadano presidente, que dice, no estas organizaciones no gubernamentales, perdón, está atentando contra un derecho humano de las mujeres contenido en el artículo 7 de la CEDAW. ¿Por qué nos pide la CEDAW que también ubiquemos estas organizaciones, pero dice que se ocupen de la vida pública y política del país? Las mujeres tienen que opinar en la vida pública y política y lo pueden hacer a través de organizaciones no gubernamentales. Esta reforma entonces nos lleva, ya nos encamina hacia la paridad. Estamos en la elección de 2012 que vamos con esta sentencia por primera vez a decirle a los partidos, en este distrito toca mujer, y en este toca mujer, y en este toca mujer, y empieza a ser muy fuerte los niveles de discusión. No crean que fue sencillo, es muy fuerte la confrontación. Y viene la reforma política del 2014, una reforma política muy importante, porque se va a crear, ¿verdad?, una ley general de instituciones y procedimientos electorales. Viene esta visión de general de que el proceso electoral se convierte en un proceso dirigido nacionalmente y que por lo tanto tiene otra connotación. Y viene una modificación al artículo nuevamente 41 y que dice es obligación de los partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legislaciones federales y estatales. Hasta antes de esta reforma, toda la discusión era la participación de mujeres en los congresos federales, el Senado y la Cámara de Diputadas, diputados, pero no en los congresos locales. La disparidad en los congresos locales era muy alta, porque había congresos locales que tenían 1 o 2 diputadas, porque no tenían obligación los partidos, y si los partidos no tenían obligación, pues tampoco las ponían, ¿verdad? Sí hay un cambio positivo entre 2012 a 2014 cuando se da esto, porque entonces ya los distritos hacía que fuera posible que llegaran algunas mujeres. Pero lo que hacían los partidos es que mandaban a las mujeres a los distritos que conocemos como perdedores para el partido. Pues si tengo que poner la cuota, pues póntelo en eso donde nunca ganamos, ¿verdad? Entonces se daba mucho. Y esta inclusión de este principio de paridad, pues supera las expectativas, la verdad. Yo sinceramente creo que ese fue un gol que les metimos, que no se estaban dando cuenta, quizá el nivel de lo que estábamos disputando, pero la inclusión de la paridad es tan grande como el derecho al voto. Es una reforma tan grande que transforma la vida política de nuestro país. Por supuesto, la electoral. Y de ahí, digamos, nos agarramos, ¿verdad? A partir de esta paridad, pues fue vigilado el que existieran listas, como le llamamos, entrecruzadas. 1, 2, 1, 2, y llevas primero, claro, los partidos siempre tenían primero al señor y luego a la mujer, ¿verdad? O sea, pero esto lo logramos cambiar años después, cuando en esta última elección decimos primero encabezan las mujeres, porque si no, nunca vamos a lograr la paridad. Bueno, en este momento vamos a tener esto y se viene un proceso muy interesante porque la paridad total se va construyendo a partir del 2014. Inmediatamente viene la discusión de qué pasa con las presidencias municipales, qué pasa con los municipios. Y nos damos cuenta que la participación de las mujeres en los municipios en ese momento era casi del 5%, es decir, el 95% de los municipios son club de todos, no hay mujeres.
Por ahí alguna regidora llegaba pues de pura suerte, pero presidentas municipales no superábamos el 5%. Se empiezan a dar este litigio estratégico que lo fuimos dando durante varios años, que emite la sentencia 5, 6 y 7 del Tribunal Electoral Federal, muy importantes, porque estas sentencias también permiten que las mujeres no vayan solas a defender sus derechos. Pueden ir otras en la defensa de sus derechos. Porque mujer que levantaba la mano, mujer que se la cortaban los partos. No, fulana ya no vuelve a estar. Entonces, pero estas sentencias nos van trayendo también un camino muy importante hacia los municipios. Recuerdo que Zacatecas llegó y dijo Zacatecas, las compañeras de la Red Plural de Mujeres hicieron una controversia constitucional precisamente porque no había paridad en los municipios y acompañamos la controversia y nos fuimos con amicus curiae a la Suprema Corte, litigamos, no lo ganamos ahí, pero lo empezamos a ganar en las sentencias del Tribunal Electoral. Y se da una cosa que nosotros llamamos paridad horizontal y vertical en los ayuntamientos. A golpes de sentencia, como decimos ahora, se fueron ganando esos espacios en los ayuntamientos del país y empezó a haber de todo. De ahí se motiva la violencia política para después sancionarla como delito, porque había lugares donde la presencia y la llegada de las mujeres provocaba esta conflictiva brutal. Nuevamente, vamos a tener en el 2019 una reforma muy importante, ¿verdad? Entre otros al artículo 35, 41, 52, 2, 4, 53, 56, 94 y 115 constitucionales. Y esta reforma nos va a hablar de la paridad total. Y yo le digo, legalmente, la igualdad sustantiva, la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la paridad total, que se está construyendo, nos falta mucho terminar de construirla, porque implica la construcción de un nuevo orden legal, que si bien nos hemos pasado construyendo ese nuevo orden legal, no hemos concluido con esa construcción, porque nuestro sistema normativo mexicano es extremadamente complejo. No podemos ni siquiera terminar de construir la armonización en un delito como el feminicidio, porque cada estado y cada legislatura pone lo que considera. Y yo personalmente creo que la ley general no tiene por qué admitir legislación en contrario. Y si ya tenemos un código de procedimientos electorales de carácter general, deberíamos de tener un código penal, porque lo que generan esta ausencia de armonización son ciudadanías diferenciadas. Si naciste en Veracruz, pues eres ciudadana con el punto 4. Si naciste en Puebla, con el punto 1. Si naciste en Yucatán, con el punto 5. ¿Por qué? Porque no tienes todos los derechos reconocidos, ni tampoco la misma dimensión que tiene algún tipo de violencia reconocido. Y este es un problema serio, real, grave. Por eso yo insisto, la violencia política es un delito del orden federal. Puedes recibir, pero no conocer. Me niego a que las entidades federativas resuelvan. Solo que se conozca por federal. Por eso la armonización no puede incluir el tipo penal de violencia política en los estados. No debe incluirla. Está establecido en una ley general que es la de delitos electorales. Bueno, pero tenemos la reforma del 2019. Tenemos por primera vez la incorporación ya de la paridad vertical y horizontal en los ayuntamientos, en los 3 órdenes de gobierno, en los poderes del Estado mexicano, y lo vamos también a tener en uno que yo llamo una reivindicación fundamental, que es en los municipios y comunidades indígenas. Y quiero decirles que este fue un tema de discusión, incluso entre las feministas. Había feministas que decían que no, que las mujeres indígenas no deberíamos de aplicarle la paridad, porque por los usos y costumbres, pues que el proceso era más lento.
menos posible. Y otras que decíamos, bueno, entonces las feministas son de segunda o de tercera. ¿Las indígenas no deben de estar en una reforma o sí deben de estar? Yo insisto que tienen que estar, pues ¿de qué se trata la igualdad si no lo podemos ejercer todas? Fue una discusión fuerte que finalmente se resuelve con la reforma al artículo 2 constitucional. No importa que seas de municipio de abusos y costumbres, porque son más bien abusos, tienes que garantizar la paridad. Y se da la reforma al artículo 35 constitucional, que finalmente es llevado la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nuestra Constitución y dice, la ciudadanía, poder ser votada, son derechos de la ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. La controversia que surge a partir de la obligatoriedad de garantizar la presencia de mujeres en las gubernaturas. Este fue el punto. Los partidos decían, no le hemos discutido, no le hemos puesto que las mujeres también pueden ser gobernadoras. Un derecho que teníamos desde el 48, finalmente lo logramos. Con un amicus que firmaron 600 organizaciones de mujeres en el país y con una discusión muy fuerte. No estuvo sencillo. Finalmente logramos que se reconociera un derecho humano que teníamos desde 1948 y que no había podido ejercerse en términos reales. Vamos a tener entonces que estas reformas en el año 2019 nos van a traer un cambio sustantivo que tenemos que llevarlo nuevamente a la armonización legislativa y tiene que pasar necesariamente por las constituciones estatales. Tú lees constituciones estatales y muchas de ellas no consideran esto. Y al final de cuentas la constitución estatal pues sigue siendo la legislación local más importante. ¿Qué motiva, qué se deriva de obligaciones de los partidos políticos a partir de esto? Primero, los partidos políticos tienen que hacer públicos sus criterios para garantizar la paridad en candidaturas y en sus gobiernos. Partido político que gane tiene que hacer este ejercicio. ¿Por qué? Pues porque lo dice la ley de partidos políticos, pero luego los partidos no lo leen, ¿verdad? Muy conveniente. Adoptar la paridad en las postulaciones de candidaturas, promover una cultura institucional que respete y promueva los principios de igualdad y no discriminación, e incluir en sus documentos normativos mecanismos de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Lo estamos viendo todos y todas a propósito de los recursos que se presentaron contra una candidatura del Estado de Guerrero. Y no tienen los partidos políticos esto que dice la ley de partidos políticos. Destinar un porcentaje para la capacitación, ¿verdad? Pues nos dan el 3% que no sirve de nada. Y en violencia política tenemos la reforma del 13 de abril de 2020, que es una reforma a diversas legislaciones, la Ley General de Acceso, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de partidos políticos en materia de delitos electorales, que nos trae como consecuencia la creación de un tipo penal en el ámbito electoral, que es violencia política en razón de género. Conclusiones. Democracia es sinónimo de igualdad. La ciudadanía es una categoría política que nos permite ejercer nuestros derechos políticos y electorales sin limitación. Nuestra presencia nunca podrá afectar a la democracia. Nuestra presencia enriquece y fortalece la democracia. Y hoy en día en México tenemos que hablar en clave de democracia paritaria. Muchas gracias.
Mónica, tu micrófono. Dios, ya te estoy aquí echando muchas flores y no me escuchaste. Te decía que siempre te aprendemos muchísimo, mi querida Patti. Es un privilegio escucharte. Nuevamente reiterarte, desde luego, el agradecimiento enorme, tanto de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz como de una servidora, de haber aceptado participar con nosotros. Quiero hacer algunos comentarios, si me lo permites. Hoy estamos transmitiendo con la señal que nos está generando el Tribunal Electoral de Veracruz a través de su cuenta de YouTube. Y desde la cuenta de YouTube del tribunal salimos simultáneamente tanto a las redes sociales del Tribunal Electoral de Veracruz como a la del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos. Entonces, estamos en muchas plataformas. Por eso me veías aquí haciendo muchas cosas. Espero no haberte distraído, porque estoy checando los comentarios como en 3 o 4 plataformas distintas y en todas hay muchos saludos. Quiero decirte algo. Hay mucho agradecimiento hacia que tú hayas aceptado participar en este evento para Veracruz, porque digo, aunque las redes sociales son universales y en las múltiples ocasiones en las que tú te presentas en tantos eventos, siempre te podemos escuchar porque las ligas son públicas y se distribuyen mucho, el que estés de manera expresa participando en un evento de Veracruz es algo que tiene muy contentas a todas. Me voy a permitir brevemente leerte algunos de los comentarios y sí me disculpo con las personas que nos hacen el favor de escribir porque no los voy a poder leer todos. Hay varias plataformas que están transmitiendo, entonces sería realmente imposible hacerlo, pero bueno, nos está viendo Belén Palmeros Exome, Ian Rumayor, saludos, Esaú Romero, Josefina Lugo, Luz María Reyes, Bjortel, Mireya Toto, saludos, Heréndira Esperón, Veracruz, Víctor Hernández, Ananda López, Araceli Valentín Beristain, Anita Winkler. Te platico que hay muchas titulares de las unidades de género, de las dependencias, del funcionariado público veracruzano que están conectadas, a quienes les agradecemos mucho. Titulares de los institutos municipales de las mujeres. Gracias. Ahora tú eres la que no se escucha. Está por acá, bueno, no sé, son muchas personas a través de las distintas plataformas y yo quisiera formular algunas de las preguntas que nos han hecho el favor de no sé si me escucho, si me escucho o no me escucho, si me escucho. Sí, voy a hacer la formulación de algunas de las preguntas que nos están compartiendo por aquí. Hay alguien que se llama Quetzalcóatl Águila Tigre, que nos habla de los casos específicos de violencia política en razón de género que se han presentado en la ciudad de Coatzacoalcos y habla de las dificultades para que se logre sancionar a quien está cometiendo estas múltiples violencias. Entonces yo haría la pregunta como a partir de este comentario de Quetzalcóatl, haría la pregunta de manera mucho más general sobre cuáles son las problemáticas mayores que tú observas desde tu enfoque como abogada especializada en el área que podrían impedir pues que las mujeres accedan a la justicia que otorga el marco legal de la violencia política en razón de género. Esa es una pregunta. Hay comentarios. Irma Terrazas dice que necesitamos más igualdad para las mujeres y tenemos básicamente muchísimos saludos, aquí muchos comentarios y todo esto. No sé si quisieras poder comentar algo con respecto a esta pregunta que compartimos hace un momentito. Sí, gracias, Mónica. Pues las mujeres tenemos muchos obstáculos. Estas reformas que se han hecho tan trascendentes topan con una realidad muy fuerte en nuestro país. No solamente es la desigualdad social y económica que tenemos, porque hay una disparidad y yo siento que además la pandemia nos va a retroceder en el tema de avances, en temas fundamentales.
educación, salud, o sea, creo que vamos a tener un retroceso fuerte, empleo, sobre todo. Seguimos teniendo una problemática muy particular en México, que tiene que ver con esta discriminación, que yo diría es tan terrible la discriminación hacia las mujeres, que se refleja en todos los aspectos. Quizá como vivimos en México, pero cuando vives un tiempo fuera de México y regresas a México es como asfixiante. O sea, tienes que aguantar los comentarios sexistas de cualquier tarado que se te pare enfrente, porque es común, seguimos cargando con un tema de prejuicios muy fuertes. Y en la política siguen pesando esos prejuicios muy fuertes, porque las mujeres son acusadas de todo en la política, de todo. Por eso se crea el tipo penal de violencia política y me parece maravilloso que se haya creado, pero si no va acompañada de medidas para el adelanto de la igualdad en otros campos, difícilmente lo podremos superar, porque siguen siendo obstáculos. La mujer que no tiene quien cuide a los niños, porque no tenemos un sistema de cuidados, pues le hace imposible que participe en política. Quien trabaja, ahora sí que las mujeres como somos de todo, trabajamos, estudiamos, cuidamos hijos, todo. Quien trabaja y tiene un hijo, una hija, 2 hijos, la política le podrá gustar mucho y comentará, pero no va a participar. El otro es esta camisa como de fuerza, porque los partidos políticos tienen una visión totalmente patriarcal. Si ustedes ven adentro del partido, hay un CGF, que es como el líder moral. Yo me recuerdo, yo estudié en algún momento en Cuba, y me acuerdo de frases que hoy me parecen tan aterradoras. Yo siempre dije que yo llegué a Cuba creyendo que era socialista y me regresé demócrata, porque dije, no es posible. No puedo, el feminismo no puede tolerar ese tipo de dictaduras. Y recuerdo que había una frase que a mí me parece aterradora, que le decía: comandante, donde sea, para lo que sea y como sea, ordene. Y yo a veces, y lo digo porque yo milité en la izquierda, cuando la izquierda no tenía los problemas de los recursos que hoy tiene, y más bien éramos como grupos de amigos que nos sentábamos a dialogar. Pero hay en los partidos estos cacicazgos locales, federales, que además son bien machos, y que entran las mujeres a la política y los hombres sienten que tienen el poder como caciques sobre las mujeres. Y el temas como el hostigamiento sexual, el abuso, sigue siendo constante. Entonces a las mujeres nos inhibe esta realidad en los partidos políticos, la verdad. No podemos, no nos sentimos. Y la otra es que tampoco se comprende, porque los señores de los partidos políticos se van a acordar a la cantina o al bar. Y las mujeres, pues no, porque tenemos que regresar a la casa, hacernos cargo de los hijos, trabajar, etcétera. Yo incluso renuncié a ser nuevamente diputada, porque no me daba la vida con mis 2 hijos. Entonces, pues, no puedes. Entonces, por eso quienes llegan a un cargo, y por eso hay que trabajar tanto con las mujeres que van en un cargo, porque necesitamos que la política se vuelva ciudadana y se feminice. Porque no entendemos qué papel jugamos en la política. O sea, ¿de qué nos sirve tener tanta representación? Yo no daba crédito. Tenemos la mitad de la Cámara de Diputados. Y es la primera vez en 30 años que el presupuesto de salud para las mujeres se elimina. Y yo lloraba, que si nos tardamos 30 años para que el cáncer cervicuterino y el de mama tuviera el apoyo económico para el tratamiento, porque sabemos que las mujeres no pueden pagar los exámenes. Tenemos 30% de jefatura femenina, si no es que más. Y cuando dijimos, demos ingreso mínimo vital, por lo menos 3 meses de la pandemia, porque no van a comer hogares jefaturados por mujeres que tienen 5, 4 o 3 integrantes. Claro. Entonces, necesitamos que quienes lleguen
se asuman como mujeres, como una agenda de mujeres. No se trata de que te vas a ir a la cantina a emborracharte con el señor para ver qué cargo te da. Se trata de que realmente represente los intereses de las mujeres. Y esa es una labor muy complicada, muy difícil. Y también la violencia política responde y se aprovechan. Recientemente en las elecciones de Hidalgo yo tuve varias llamadas de jovencitas que habían participado y me llamaban un día antes de la elección o un día después de la elección. Me decían, me están pidiendo que dé mi renuncia como regidora para que entre el señor que seguí. Yo les decía, eso es violencia política. Entonces nosotras tenemos que enseñarles a las mujeres cuáles son sus derechos y tenemos un déficit muy grande en materia de derechos. Las mujeres no conocemos nuestros derechos y si no conocemos nuestros derechos no podemos defenderlos. Por eso es tan importante que las instituciones del Estado se dediquen a enseñar derechos. Y las mujeres no queremos entrar a los partidos políticos. Yo me acuerdo cuando yo entré por primera vez siendo muy jovencita, que era un movimiento estudiantil y en aquel entonces pues ser revolucionaria y ser joven era una contradicción, ¿verdad? Si no estabas en lo mismo, porque en México que yo conocí de jovencita era un México de desaparecidos, de presos políticos, en una situación muy fuerte. Que bueno, ya no sé, espero nunca regresemos, pero bueno. Entonces, ahí tenemos una situación que no nos motivamos las mujeres a participar en la política. Y no nos motivamos porque no tenemos condiciones reales. Y porque esa violencia estructural y esa discriminación estructural sigue siendo el principal obstáculo para que podamos avanzar. Y solo aquellas que tienen resuelto buena parte de esto son las que terminan incorporándose a la política. Lo otro es que no cabemos tampoco en los partidos así como están estructurados. No cabemos. Porque el momento que tú te vuelves contestataria y les dices, no estoy de acuerdo, me opongo a esta decisión, en ese momento, como en la escuela, te ponen un tache. Yo recuerdo a las compañeras de partidos políticos cuando nos fuimos al tribunal electoral a pelear el 40%, que se logra la sentencia, todas ellas, de dirigentes del partido, ninguna fue candidata. Se la cobraron. No, fuiste contra nosotros, no vas a ser candidata. Entonces, a lo mejor tenemos que pensar en nuevas modalidades de las mujeres para participar en política, que no son las actuales, que no son las que responden. Quiero saludar, por favor, a Mireya Toto. Con ella hicimos la primera reforma en materia de violencia sexual en el 88 y las agencias especializadas de delitos sexuales. Te mando un fuerte abrazo, en verdad, qué tiempos aquellos, pero seguimos luchando y eso es lo importante. Como diría una cumbia, no sé luchar, que creo que es veracruzana. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mireya sigue en pie de guerra, firme, convencida, ejerciendo ciudadanía, como muchas y muchas otras mujeres veracruzanas. Rápidamente seguiré mandando saludos. Está Rebeca Ramos Reyes, le agradecemos que se haya unido a la transmisión. Está Arlet Ojeda, está Sara Gabriela Palacios, quien nos pregunta cuál es tu opinión respecto al tema de la reposición del procedimiento ordenada para el caso de Salgado Macedonio en el estado de Guerrero. Y aprovecho de una vez para formularte otra pregunta. Nos pregunta Gastón Fomperosa si podrías, por favor, ampliar el término de paridad horizontal y vertical. Y bueno, también mandamos un cordial saludo a Brenda Caballero, una mujer periodista comprometida con los temas de la agenda de las mujeres, igual que Billy Parker, que siempre es profundamente sorora. Muchas gracias. Entonces, bueno, ahí tenemos dos preguntas importantes. He estado con estos temas de partido que me ha estado costando 2 semanas muy pesadas, porque ahora sí ya supe lo que es que te echan la caballada completa.
cuántos años de hacer política y como tú bien lo decías, ¿no? De liberar presos políticos, de contribuir a, no sé, a tantos y tantos casos en tu calidad de abogada, para que hoy, a estas alturas, con tantos derechos ganados, pues resulte que como abogada no puedes defender a tus defendidas porque pues hay quienes se ofenden, ¿no? Sí, yo creo que es un asunto muy fuerte porque yo les digo de broma, el otro le decía a unas amigas, es que me siento como en medio de una borrachera cantando El Rey, porque su palabra es la ley, ¿no? Porque no hay manera de defender un mínimo Estado de Derecho en este momento. ¿Qué opino de la resolución, la reposición del procedimiento? Bueno, la resolución dice muchas cosas que no son ciertas, que son mentiras y que por supuesto el tema de la fama pública es una absoluta mentira, como lo plantean, porque habla y no tiene sentencia y esto. La fama pública no va ligada a una sentencia. La fama pública son testimonios que dan cuenta de un comportamiento sobre una persona. Regularmente testimonios que pueden ser a través incluso de un medio público o directo. En este caso, esa comisión recibió testimonios directos. Que no los tomó en cuenta es otra cosa, pero hay interpretaciones raras. Se entiende en el derecho que cuando tú hablas de reponer un procedimiento, implica que el procedimiento anterior tuvo fallas serias, graves, que hacen imposible que se mantenga como tal. Por lo tanto, tienes que reiniciarlo. Ahora sí que apagamos el motor y lo volvemos a prender. Y en ese momento empiezas a reunir los elementos necesarios para emitir un nuevo dictamen. En este caso era reponer el procedimiento sobre la persona que habías elegido como candidato a la gubernatura, porque ahí es donde se encontraron las fallas, en dos sentidos, y la comisión lo dice en los resolutivos, ¿verdad? Le pide revisar lo relativo a la idoneidad de la candidatura, si cumple con esos requisitos, que uno de los cuales es la buena fama pública, ¿verdad?, del partido Morena, y le pide también que reinicie un proceso de consulta sobre posibles candidatas o candidatos en el Estado. No, dice algo que es incorrecto, que deja a salvo sus derechos políticos de la persona señalada. Pues una resolución de un partido político no puede atentar contra tus derechos políticos, son derechos humanos, serán derechos partidarios, ¿no? Pero no necesariamente ellos pueden decidir sobre los derechos políticos. Pero bueno, pero todas y todos esperábamos que esta nueva propuesta de procedimiento fuera desechada y decir, entonces se convoca nuevamente a la elección. Que ellos lo que hicieron fue convocar a un grupo reducido, muy reducido, 4 personas, para un proceso de encuesta en los cuales uno renuncia y quedan 3 para ser consultados en una encuesta. Ni siquiera ya estaban los anteriores que habían sido consultados, se excluye a 2 de las mujeres que habían estado en la encuesta anterior, pero el problema es que quien motivó este acuerdo sigue estando en la encuesta. Entonces, ahí sí ya no entiendes dónde está, cómo se construye este nuevo procedimiento, porque si el que motiva todo esto regresa a la encuesta, yo digo que se llama atole con el dedo, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Entonces, te digo que sí, pero es a mi modo. Y entonces a mi modo es que el pueblo bueno, porque hay un pueblo bueno que en su definición no incluye a las mujeres, es una cosa abstracta que se llama el pueblo bueno elegirá a quien quiere elegir, y es un asunto de los guerrerenses. Perdón, vivimos en una república, tenemos constitución que nos une, leyes generales que nos une, la propia legislación electoral, ¿verdad?, tiene esa función. ¿Cómo es posible que diga, allá los guerrerenses que decidan? Bueno, si ya se va a independizar Guerrero, pues que nos lo notifiquen
para efecto de quitarlo del mapa de la República Mexicana. Pero me parece, todo esto es como una burla que yo no sé, realmente yo siento que es como un balazo que se dan en el pie. Porque los americanos tienen una frase que dice que ahorras pennies y tiras dólares, ¿no? O sea, pues aquí, ¿cuál es la ganancia? No entiendo. Lo que le estabas pidiendo es que hoy en día en el mundo y en nuestro país, a través de todas las leyes que hemos construido, hoy en día no puedes soportar, porque no es ético, el tener una persona que no tiene estándares mínimos de decencia y de respeto a la dignidad de otras personas. Y aquí, pues al parecer eso no cuenta en el partido político del cual hablamos. Y pues me parece muy grave, muy grave. Y yo también pienso, ¿cuál es el mensaje que se les manda a las mujeres víctimas? De por sí ustedes saben que en México solo 8 de 100 víctimas de violencia sexual, 8 denuncian. Y se quedan en denuncias. La mayoría de nuestros casos no pasan a un juzgado, no se vinculan a proceso y no llegan a una sentencia. Y entonces, si alguien se atreve a decir, este hombre hizo esto, y le decimos que son politiquería, engaño, ¿cuál es el mensaje a las víctimas? ¿Qué le decimos a las mujeres? ¿México no es un país de mujeres? ¿O las mujeres no son bienvenidas? Como alguna vez un reportero dijo, México el país donde no quieren a sus mujeres. Y este caso, que es un caso emblemático, que va a ser un caso que va a trascender, es esa frase, México no quiere a sus mujeres. No es capaz de respetar. Y tenemos a un ciudadano, que es nuestro presidente, que dice, mentirosas, politiquería, la derecha, los adversarios, whatever, porque todo el tiempo es la misma frase, que nos sigue insistiendo que las mujeres no somos parte del pueblo, o por lo menos no estamos incluidas en esa definición. Gravísimo, doloroso. Pero esta es la realidad. Yo estoy en verdad impresionada por lo que está pasando. Nunca lo había visto, ¿eh? Y miren que me tocó ir con los gobiernos. Me acuerdo cuando sacamos a los presos políticos, ir en Guerrero a sacar a los presos políticos, con esos gobiernos que hasta feos eran todos. Tú decías, ¿cómo vamos a hacerle para sacar aquí? Qué pobres, qué gente, qué esto, qué aquí, qué allá. Y ahorita todo esto escuchando, y además se van contra la abogada porque pues la abogada ya resulta que es la que dirige el complot, ¿no? Yo ni soy candidata, ni me interesa, ni voy a votar en Guerrero, pero sí voy a ejercer mi voto. Y mi voto no va a ser por ningún partido que defienda agresores, por ninguno. Y voy a dedicarme de ahora en adelante a decir ni un voto a un agresor. Porque las mujeres tenemos que transformar nuestra fuerza numérica en poder político. ¿De qué nos sirve ser mayoría si no ejercemos esa fuerza numérica y la convertimos en poder político? Yo las invito a no votar por ningún agresor. Ya basta de esta situación tan terrible. Y yo ya les voy a dejar descansar, y ya llevamos como 2 horas. Hora y media por lo menos. Un abrazo. De hecho, tenemos varios comentarios, pero ya los vamos a dejar pendientes. Y si me regalas 2 segundos, solamente hago un par de comentarios. Se me caen aquí mis notas, que tengo aquí todo mi tinglado armado. Les invitamos a todas las personas a las que les compartimos sobre la realización de este curso a que se registraran en una liga de formulario de Google para que nos compartieran sus datos, y con estos datos, que además resguardamos como instituciones públicas que son con toda confidencialidad, son para elaborarles sus diplomas con valor curricular,
que les serán entregados una vez que concluya esta semana de curso, tanto a todas las participantes, todas y todos los participantes, como a nuestras ponentes. Les vamos a enviar sus diplomas de participación respectivos una vez que el curso concluya. Estos diplomas tienen validez oficial, quiero comentarlo, gracias al generoso respaldo que nos brinda el Servicio Público de Carrera del Gobierno del Estado de Veracruz, que tiene la personalidad para poder otorgar esta validación. Pero las conferencias las estamos transmitiendo de manera pública y gratuita, porque nuestro interés, el de la magistrada Tania Vázquez y el mío, es que la mayor cantidad de personas puedan tener acceso de manera libre a esta información que es para su propio beneficio. Entonces, bueno, pues por ahí hacer el comentario pertinente. Entonces no vamos a mandar por correo las ligas a nadie. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en estas mismas redes sociales para estar compartiendo la agenda del día de mañana. Mañana vamos a tener a las 5 de la tarde a la doctora Flavia Friedenberg, también una gran experta en estos temas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y a las 6 de la tarde vamos a tener a la doctora Flavia Tello, que es también una gran experta muy reconocida en el plano internacional, particularmente en América Latina. Entonces, bueno, mañana ambas van a estar acompañándonos en el mismo espacio a través de las mismas redes sociales. Quiero agradecer de manera muy especial al Tribunal Electoral de Veracruz y a la magistrada presidenta, la doctora Claudia Díaz Tablada, quien ha sido muy generosa en apoyarnos, en respaldarnos también, para poder hacer la transmisión en vivo desde las plataformas del Tribunal Electoral. Simplemente, bueno, pues concluir agradeciendo a nombre de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz y de una servidora a la doctora Patricia Olamendi Torres. Ha sido un verdadero placer poder contar con su presencia y con su participación. Y efectivamente, como ella lo decía, cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Hemos de trabajar en que la paridad sirva al resto de las mujeres y a la ciudadanía toda para poder transformar la calidad de nuestra democracia, que, dicho sea de paso, buena falta le hace. Mi estimada doctora Patricia, nuevamente quiero reiterar nuestros respetos, el mío propio, todo mi respaldo y todo mi reconocimiento. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. Chao. Gracias.